nuestros horizontes de conocimiento. Muy bien, en una pequeña grabación me van a tener tolerancia. Lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Estoy grabando, ¿no? Es el programa Weka. Weka básicamente es un programa de análisis de datos, ¿no? Que nos permite y nos da una cierta especificidad en el tema de lo que es algoritmo, análisis de datos, en temas de modelos productivos, etcétera, etcétera. Esto funciona en interfaz gráfico de usuario para acceder fácilmente a sus funcionalidades, ¿ya? El Weka anteriormente en una versión original trabajaba solamente en frontend. Frontend significa la parte gráfica frontal nomás. Ahora, pues, en el tiempo se ha ido actualizando y pues podemos disfrutar de un programa netamente de análisis de datos con ciertas características que nos van a sorprender en el tema de minería de datos. Después el otro programa es el ERE, ¿no? Yo también me inclino por el ERE. Si se dan cuenta, aquí voy a compartir el ERE. Estoy compartiendo, creo, compañeros. ¿Se ve la ventanita del ERE? Project. Israel, ¿se ve? Sí, ahí dice DR Project, dice for Exacto, sí. estática. Todo está en inglés, ¿no? Vamos a hacer nos vamos a pedir ese favor a Google. Por favor, señores de Google, transfórmenmelo en español. ¿De qué manera? Clic derecho y traducir al español. Entonces aquí ya podemos tener un poquito más claro el panorama en el sentido de analizar y decir, eres un entorno de software libre. Software libre, miren, open source, es gratuito, chicos. Se descargan ustedes en su computadora, lo obtienen. Y no pesa mucho. Es un programita relativamente liviano, ¿ya? Ustedes le hacen descargar, les va a aparecer, ¿no? Mira, estos links que están, por ejemplo, Australia, Argentina, Bulgaria, Ecuador. Todos estos países pues tienen ya tienen utilizando, ¿no? Sus diferentes empresas, por eso les aparece esta ventanita. Entonces, ustedes lo descargan, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Qué más les puedo decir de R? Software libre de computación estadística, miren. Estadística. Se aplica o se compila, se ejecuta en una amplia variedad de plataformas Unix, Windows y Mac. O sea, está disponible para diferentes sistemas operativos. El Unix, que es parte de Linux, Mac, que es parte de lo que es el tema de los programas, las computadoras Mac y Windows, ¿no? Que manejamos nosotros habitualmente. ¿De acuerdo? Por favor, yo les pido indaguen sobre estos programas, porque una clase, una materia, no abarca muchas cosas. Yo les pido que desde ahora manejen ese tipo de programas porque les va a servir bastante en administración. Como ustedes son administradores, imagínense, sepan Weka, sepan R, chicos, están arreglados y van a tener mucho éxito en el tema laboral. Porque esto en las empresas, algunos lo desconocen. Yo he hecho una estadística y dije, a ver, algunos conocen Weka. No, wow. Adelante, compañero. A ver quién está. ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto a estos dos programas, compañeros, antes de pasar a lo que es SPSS? Compañeras, ¿estamos bien? Muy bien. Entonces, vamos a presentar esto. ¿Algún comentario más, quizás, chicos? Todo bien, ¿verdad? Muy bien. Estamos hablando de estadística. ¿Ya? Estadística, obviamente, es una ciencia que trata de los métodos y la recolección ya de datos. Estos datos, obviamente, se van a recolectar en organizaciones y, obviamente, al último tiene que lanzarte un resumen de información registrada sobre lo que es la variación de eventos, ¿no? Variación de eventos. Como también los métodos que permiten tomar decisiones sobre determinadas características y dichos eventos. Entonces, ustedes, basta que me respondan en lo que es la tarea o el examen que vamos a dar. La ciencia que trata de los métodos de recolección en organización y resumen de la información registrada. ¿Ya? Registrada sobre la variación de eventos, ¿no? Eso es estadística. Ahora, la clasificación de la estadística es evidente. Para su estudio, es conveniente clasificar la estadística de la siguiente manera, ¿no? Hay dos tipos de estadística, como decía una de sus compañeras. A ver quién es la compañera.
compañera Ángela Brisa. ¿Sigues ahí, compañera? Sí, licenciado. Tú me decías, ¿no? Que hay dos tipos de estadísticas. Bueno, está clasificada de estas dos formas, ¿verdad? Una es estadística descriptiva y la otra es estadística inferencial. Entonces vamos a hacer una pequeña, aquí, definición exacta. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, con estadística descriptiva? Básicamente, la estadística descriptiva, ¿sí? Básicamente la estadística descriptiva estudia los métodos de recolección, ¿ya? Organización y resumen de la información, ¿ya? Eso es la estadística descriptiva, ¿ya? Puede ser en este tema algunas herramientas, por ejemplo, como, vamos a dar unos ejemplos más específicos, ¿no? Es un conjunto de métodos estadísticos que describen las características de un grupo de datos, ¿ya? Ahora, la estadística inferencial obviamente, es un poco diferente porque estudia los métodos, ¿ya? Estudia los métodos y herramientas utilizadas para definir características y propiedades de una población, ¿ya? De una población, basándose en el análisis de una muestra tomada, ¿ya? De dicha población. En este caso, la definición de estadística inferencial es conveniente tomar en cuenta lo que son las palabras de población y muestra. Son dos cosas, ¿no? Diferentes. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de estadística inferencial, habíamos dicho que es un método que aplican el uso de datos muestrales, ¿sí? Mientras en estadística descriptiva son métodos empleados para resumir las características de clave de datos conocidos. Ya, por ejemplo, en los objetivos, yo diría, de estadística descriptiva, en los objetivos sería caracterizar un grupo de datos, examinar tendencias o distribuciones. Y en estadística inferencial, en el tema de objetivos, está diferenciar entre grupos, examinar las variables, están asociadas a comparar, ¿no? Promedio entre los grupos, predecir una variable a partir de otra, ¿no? Ahora, en lo que es estadística descriptiva, en estadística descriptiva se aplica, por ejemplo, las medidas de tendencia central, que es aquí voy a, por ejemplo, hacer algo, compañeros. Y esto quiero que esté claro, porque algunos de repente no me están entendiendo, ¿ya? Muchas veces con una diapositiva no se puede hacer entender muchas cosas, pero yo voy a ampliar el tema de dos ventanitas, me voy a abrir adicionales para que ustedes tengan un poquito más de panorama más amplio. Entonces, ¿a qué me refiero con estadística descriptiva, por ejemplo? Aquí vamos a hablar aquí de descriptiva. ¿Ya? Cuando estamos hablando de estadística descriptiva, básicamente estamos hablando de estos puntos. Estamos hablando, por ejemplo, de la media. ¿Ya? Media. Vamos a hablar, por ejemplo, de la mediana. ¿Ya? Mediana. Vamos a hablar, por ejemplo, de moda. ¿Sí? Después vamos a hablar de lo que son la varianza, ¿no? Vamos a hablar de lo que son las medidas de variabilidad. Medidas de variabilidad. Van a disculpar por mis letras, pero estoy haciendo lo posible para escribir. Y entre estas van a estar contempladas las siguientes. Van a estar contempladas la varianza. Luego va a estar contemplada, por ejemplo, el tema de desviación. Van a anotarse en sus cuadernitos esto, ¿no? Desviación. No se logra ver. No se ve. La diapositiva no se está viendo, chicos. No, Lice. No, dice. Wow, ¿por qué no me han dicho antes? A ver, voy a mantener esto. Qué raro, ¿por qué? Pero, a ver. Bien, compañeros. Entonces aquí estoy solito hablando ahí con mi diapositiva. A ver.
Tienen que decir. Ahora sí. ¿Se ve? Sí, listo. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que en estadística descriptiva vamos a tomar en cuenta estos elementos. ¿Ya? En descriptiva vamos a ver, por ejemplo, la medida de tendencia central. Este se llama medida. ¿Ya? Medida de tendencia central. ¿Ya? De tendencia. Wow, esta parte no me está gustando. Tendencia. ¿Ya? Eso van ustedes ya, se van a anotar central. Entre esos datos vamos a tomar en cuenta lo que es la media, la mediana y la moda. ¿Ya? Estamos hablando de estadística. Y además de eso vamos a tomar en cuenta estos elementos, las medidas de variabilidad. Entre esas está la varianza, la desviación estándar se llama esto. ¿Ya? Para hablar de estadística tenemos que conocer cómo funcionan estos temas, el tema de mediana, media, mediana, moda, etc. No podemos irnos directo al programa, ¿no? Anterior habíamos hecho solamente un esbozo de cómo funciona. Luego vamos a ver el tema de rango. ¿Ya? Y por último vamos a ver el tema de frecuencia. ¿Ya? Eso anótense. Frecuencia. Ese es en el tema de estadística descriptiva. ¿Ya? Ahora, en estadística inferencial, pues es diferente, chicos. En estadística inferencial, pues nosotros no vamos a ver mucho porque es un poco ya más de test, más de análisis de varianza, correlación, es una estadística avanzada, ¿no? Lo que es la inferencial. Nosotros nos vamos a centrar más en la estadística descriptiva, porque vamos a ver moda, mediana, moda, etc. La estadística, aquí vamos a anotar nomás. La estadística, por ejemplo, la estadística en este caso es inferencial. ¿Ya? Inferencial. Vamos a ver el tema de test. Bueno, conmigo no vamos a ver esto, ¿no? Porque es para su conocimiento de ustedes, para el tema de test. Cuando hablo de test, ¿qué es? A ver, chicos, ¿qué es test? ¿Alguien? Análisis de varianza. Marcelo, ¿estás ahí? Marcelo. Sí, dice. ¿Qué es test? Pues una prueba, un examen, un formulario para... Exacto. Es un capo este Marcelo. Ya, eso anótense. Y vamos a ver el bonus, regresión. Listo. Ahora, mi pregunta va a lo siguiente. Esto va a ser la estadística 2 y el otro va a ser mi estadística 1. ¿Cuál de las estadísticas vamos a ver durante lo que es el tema de la aplicación del programa SPSS, compañeros? Ahí va la pregunta. La descriptiva. Descriptiva, exacto. La descriptiva nos interesa mucho. La descriptiva, ¿no? Sí, gracias. Gracias, Adriana. Es evidente, ¿no? La estadística descriptiva pues, nos va a permitir tener un panorama más amplio porque vamos a aplicar la media, la mediana, la moda, el tema de las variabilidades, ¿no? Las medidas de variabilidad, varianza, de lo que es la desviación estándar, rango y frecuencia, que es bien importante en el tema de estadística. ¿De acuerdo, compañeros? Entonces yo creo que con estas diapositivas está más claro cuál es la diferencia entre descriptiva y la parte de inferencial, ¿verdad? Compañera Ángela, ¿estamos? Sí, dice, entendió. Ok, gracias. Muy bien, entonces en el tema de estadística descriptiva un poquito tenemos que conocer qué será la población, ¿no? Cuando estamos nosotros hablando de población, porque vamos a necesitar primero estos datos, ¿no? Porque si vamos a hacer una encuesta, ¿a quiénes vamos a hacerlo? A la población, ¿sí? Por eso acá tengo esta diapositiva, perdón, que habla de la
población. Básicamente, la población se caracteriza de la siguiente manera. Es comúnmente, dice, ¿no? Se conoce como población ¿a qué? Se conoce, por ejemplo, a un grupo humano, ¿no? Sabemos, un grupo de personas que ha nacido o se ha asentado en algún lugar del mundo. ¿Ya? Esa es población. Ejemplo, la población de Bolivia, por ejemplo, es un grupo de seres humanos que han nacido o que viven en nuestro país, ¿sí? Dentro de la estadística, la población es un grupo formado por todas las personas u objetivos que guardan alguna característica en común. Estas características en común, por ejemplo, a continuación se exponen algunas de ellas, ¿no? En lo que es estos puntos. Miren. Un ratito, por favor, me está fallando. Mouse está bien. Se ocurre esto. Esto. Los electores inscritos, por ejemplo, ¿no? En lo que es el padrón electoral en la ciudad de La Paz. Tiene que ver con población. Los datos mensuales relacionados con el número de niños nacidos y vivos aquí, por ejemplo, en el 2020 ya estamos, ¿no? 2020. Es parte de la población. Reporte de las utilidades mensuales de una empresa de transporte. Aquí tiene que ver, mira, con reportes. Y eso más va al tema administrativo. ¿Ya? En el resumen, la población estadística es un conjunto universal, puesto que contiene a todos los elementos de su especie. ¿Se entiende esta parte, compañeros? El tema de la población. Básicamente nos referimos a las personas que viven en un sector, ya es un grupo humano, ya también puede ser el tema de los inscritos en un padrón electoral. Esa es la población. Tenemos que tener tenemos que tener claro esta parte, ¿no? De lo que es la definición de población. ¿Se entiende? Bueno, voy a asumir que sí. Muestra. ¿Qué será la muestra, no? Muchas veces nos preguntamos, ¿para qué pues nos interesa la muestra? Dentro de lo que es la estadística es muy importante, como se dice, muy importante el tema de resaltar. La muestra básicamente es un subconjunto de la población, es decir, tenemos la población en un círculo, aquí está, ¿no? Puede estar ahí diferentes personas, ¿ya? Diferentes personas. ¿Ya se está entendiendo esa parte? Y la muestra va a ser la siguiente. Una parte de la población. Esta es población y esto es muestra. ¿De acuerdo? De esa manera. Por eso, dentro de la estadística dice, no, la muestra es un subconjunto, o sea, subconjunto de la población, es decir, un conjunto formado por algunos elementos tomados en un conjunto mayor que la población. Como ejemplo de muestra podemos mencionar los siguientes. Un grupo de 100 lectores, 5 de cada persona, miren, ¿ya? Recientes electorados en el cantón. Número de barriles de petróleo, ¿no? Exportados por, aquí está con Ecuador, aquí vamos a ver, ponerlo, Bolivia, ¿ya? Que fueron exportados en lo que es la península de Santa Elena. Aquí nosotros, ¿dónde exportamos, chicos? Bolivia, ¿por dónde exporta su petróleo? Marcelo. Por el Océano Pacífico, ¿no? Pacífico. Muy bien. Entonces, básicamente eso es la muestra, ¿no? Muestra es el subconjunto de la población, es decir, un conjunto formado por algunos elementos tomados en un conjunto mayor. Esa es la muestra. Muestra versus población. Es importante este tema, ¿no?
Como se indicó en la definición estadística inferencial, los métodos estadísticos inferenciales analizan las muestras para hacer deducción o inferencia sobre lo que es la población. Es decir, los que hacen estadística trabajan con datos de muestras, ¿no? Para llegar y determinar características de una población. Las razones entre estas, entre otras, se deben a ¿no? Resulta imposible lo que es el análisis de elementos, la población. Veamos un ejemplo. ¿Ya? Aquí en este ejemplo podemos ver, compañeros, a ver quién me lo puede leer. Marcelo, ¿estás ahí, Marcelito? Sí, dice. A ver, ¿me lo puedes leer, compañero? ¿El ejemplo? Sí, exacto. Por favor. Ya. Veamos un ejemplo. Si se trata de establecer a ver, si se trata de establecer las causas por las que los niños de un cantón de la Sierra Ecuatoriana presentan signos de desnutridos, sería imposible reunir a todos los niños de este lugar, medir su estatura, su peso, averiguar la forma de alimentación, los ingresos familiares de todos ellos, como etcétera. Es mucho más sencillo tomar una muestra de esta población y sobre esta muestra realizar el análisis estadístico correspondiente que permitirá a su vez deducir las causas de desnutrición de dicha población. En algunas Gracias. ocasiones el análisis de los... ¿Sí? Allá. Sí. Gracias, compañero. Si se dan cuenta, dice que hay una población, ¿verdad? Una población. Donde tenemos niños, ¿no? Niños. Ya puede ser niños desde los 0 años hasta los 11, nos vamos a dar, ¿ya? 11 años. Donde vemos estos niños, tenemos que ver primero, medir la estatura, cuánto miden. Ya, la estatura siempre está caracterizado por una H, ¿no? Eso hemos visto en física. Después, el peso. El peso está determinado por la masa, M. Después tenemos que averiguar la forma de alimentación, la alimentación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tantos niños existen en una población, aquí en Bolivia. Hartos niños en un subsector. Por ejemplo, vamos a poner acá sector Río Seco, que está en la ciudad del Alto. Río Seco es una zona, pero es una zona grande, ¿verdad? A ver, ustedes vayan casa por casa, consulten cuál es su edad, su masa, su altura de los niños. Pues les va a tomar, pues, qué sé yo, lo que debería tomarles, por ejemplo, hacer una muestra les va a tomar un poco tiempo, pero si van ustedes uno por uno, les va a tomar esto, por ejemplo, de 3 meses, yendo casa a casa, y otros van a tener diferentes reacciones. O sea, son cosas que pasan en la parte de encuesta. Entonces, lo que hacen y nos permite hacer la estadística es agarrar ciertas personas, por ejemplo, de un ángulo, aquí puede ser en el este, aquí puede ser en el oeste, y otros se van al norte y el otro al sur. Agarran esos datos y obviamente una persona también se va a ir al centro y para ver qué niños más o menos viven ahí, más o menos de qué peso y el tema obviamente de la estatura, ¿no? Entonces agarran solamente esos datos, 1, 2, 3, 4 y 5. De lo que son aquí, por ejemplo, vamos a dar de mil personas, 1000 niños. 1000 niños. Esto va a ser la población general de los 1000 niños, ¿ya? Pero si queremos sacar solamente una muestra, vamos a agarrar, ¿cuánto? 5 niños. Y esta muestra pues va a ser prácticamente una referencia de que de los 1000 niños, pues vamos a tener una referencia de 5 niños y vamos a sacar un dato estadístico aproximado, más o menos, cómo están compuestos estos niños o cómo están en el tema del tema de medir la estatura, el peso y la forma de alimentación, los ingresos de todos ellos, ¿no? ¿Se entiende, por favor? Quisiera que me digan el tema de la muestra, compañeros. Compañera Maribel Alvarado Mamani, ¿se entiende? El tema de la Sí, muestra. licenciado, se entiende. Sí, licenciado, se entiende. Ok.
Ya, básicamente esa es la muestra. Ya habíamos dicho que es la población, entonces estamos siendo un poco más explícitos, contar ustedes cuando estamos haciendo el tema de los ejercicios, no tengan ninguna complicación, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente diapositiva. Variable o dato estadística. ¿Qué será una variable? A mí, por ejemplo, en matemática me han enseñado que variable es una letra. Puede ser una X, puede ser una y puede ser una Z. Eso es lo que me han enseñado en matemática. Por eso decía, ¿no? Una ecuación está compuesta por las siguientes variables, X, Y y Z. Eso nos dicen, ¿verdad? Entonces, pero en estadística, pues no es tanto así. Los datos estadísticos se presentan de dos maneras, ¿no? Datos cualitativos y los datos cuantitativos. ¿Qué será un dato cualitativo? A ver, vamos preguntando a los compañeros. Y esto es, ¿no? Por conocimiento de ver aquí. Emma Mamani Soria. ¿Qué es un dato cualitativo? Eva Mamani Soria. Dice, ¿puede repetir la pregunta? ¿Qué es un dato cualitativo en estadística? Dato cualitativo pueden ser, si mal no recuerdo, eran letras. Sí, ya, está bien. Puede ser letras. Muy bien tu respuesta, ¿no? Eso es lo que recordamos. ¿Qué más? Entre esas letras podemos conocer, por ejemplo, el tema del... ¿Qué dice aquí en la diapositiva? Mm, ¿Se ve la pantalla? Sí, Luis. Género, Ya. la región, el estado civil. Si se dan cuenta, cuando hablo de quali, estamos hablando de términos, ¿no? Que no son quantis, que no son números, son términos literales, ¿no? Es decir, la variación de estos variables se expresa como palabras. Aquí está. ¿Estamos? Muy bien, gracias, compañero. A ver, ¿qué nos dices, David Coyo Fernández? Tú, para ti, ¿qué es dato cualitativo? Adelante, David. No se lo he escuchado bien. Ya decíamos, para ti, o cómo lo definirías un dato cualitativo. ¿Podría ser las cualidades de una persona? Puedo decir las características, puedo decir ahorita en este caso, como decía aquí, el género, la religión, se puede decir las creencias de cada uno. Es un dato cualitativo de una persona, digamos. Diferentes, yo creo que de cada uno de ellos. Podría ser, Lick. Sí, está bien. Muy bien, compañero. David. Muy buenas intervenciones, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Que nosotros, a medida que vayamos pasando las clases, yo vaya preguntando a ustedes, pues tienen que intervenir con su forma de entender, ¿no? Y eso es bueno, la interacción entre docente y estudiante. Yo creo que todo está claro. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? El número de mujeres, dice acá, que participan, por ejemplo, en una encuesta realizada en lo que es un cantón, ya que son 500, por ejemplo. Mientras el número de varones encuestados en un mismo cantón llega a 425, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, obviamente en el mundo siempre va a haber más, en este caso, mujeres que varones. Dentro de esta población se estima un 75% de religión católica, entonces parte estadística, ¿no? O sea, básicamente es una descripción, el tema de los datos cualitativos, de datos más literales, más de palabra, ¿ya? Eso es la parte de quali. Vamos con lo que es cuantitativos. A ver, vamos preguntando, los compañeros. A ver, una que se me... Ivette Sánchez. Así al azar estoy preguntando. ¿Qué es dato cualitativo? Perdón, cuantitativo. ¿Estás ahí, compañera Ivette? Creo que le ha dejado el micrófono ahí listo, ¿no? Muy bien. Israel Walp. Dice, eh,
cuantitativo, ¿no? Un dato Sí. cuantitativo puede ser por, no sé, son números, son puros números. Por ejemplo, puede ser cuánto de salario ganan, ¿no? Muy Los bien. trabajadores en tal lugar. Eso. Gracias, compañero. Muy puntual tu respuesta. Es verdad, son números. Mediante estos datos podemos nosotros determinar, por ejemplo, la cantidad de población que tiene una zona. Por ejemplo, yo vivo aquí en una zona Chiscala y no sé cuánto habrá, pero vamos a dar una aproximada, que digo que son casi 400 o 100.000 habitantes, digamos, toda Chiscala. Estoy dando un dato cuantitativo, porque es cuanti, se cuenta. Eso es el dato cuantitativo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? A ver, alguno de los compañeros más. Nelson Quiso Marino. ¿Qué entiendes por cuantitativo? ¿Estás ahí, compañero? Estoy anotando toditos ya las participaciones. Siempre voy anotando. Licenciado, ¿me escucha? Perfectamente, compañero. Adelante. Dijo cuantitativos, Sí, disculpe. sí, exactamente. Un dato cuantitativo es aquel que se encarga de, o bueno, que se expresa con números más que todo. Cuando hablamos de cuantitativo, nos interesa medir la cantidad numérica de cierto valor. Por ejemplo, en este caso, podríamos hablar de la edad, ¿Ya? que es dato cuantitativo. Muy bien, Discreto. compañero. Gracias, compañero Nelson. Muy buena tu intervención. Sí, prácticamente ya nos dio un panorama más amplio, ¿no? Cuando él decía que tenemos que medir el tema de números, la edad, que sea, ¿no? La estatura, por ejemplo.